Mi madrastra me impidió despedirme de papá. En la lectura del testamento, dijo con soberbia, esta reunión es solo para herederos. No dije nada, solo le entregué un sobre a su abogado. Cuando lo abrió, ella se puso pálida. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Me llamo Fermín Vega, tengo 37 años y soy dueño de una pequeña cooperativa de alimentos orgánicos aquí en Madrid. Mi vida es sencilla, construida con mis propias manos, lejos del ruido y las sombras de un pasado que intento mantener sellado. Pero hay días, como hoy, en que el pasado se niega a permanecer enterrado. Solo ha hecho falta el olor de la lluvia de verano golpeando el asfalto caliente de la ciudad, un aroma que, de alguna manera, imita la fragancia de la tierra húmeda de La Rioja, para que los fantasmas regresen. Ese olor me transporta instantáneamente a un lugar que juré no volver a pisar, un lugar donde las raíces de mi ser están tan enredadas con el dolor como las viejas vides con la tierra. Me veo de pie, no en mi bulliciosa tienda de Madrid, sino en los silenciosos viñedos de mi infancia. Y con el recuerdo, regresa el peso de una historia que debo contar, no para otros, sino para mí mismo. Para entender cómo el niño que fui se convirtió en el hombre que soy hoy, debo llevaros de vuelta a ese paraíso perdido, a Bodegas Vega, el lugar donde nací y donde una parte de mí murió para siempre. La Rioja en los años 90 era un tapiz de colinas verdes y viñedos dorados bajo un sol generoso. Mi infancia no olía a asfalto, sino a tierra fértil, a uvas maduras y al roble viejo de las barricas. Bodegas Vega no era solo un negocio familiar, era nuestro reino. Un reino construido por mi padre, Javier Vega, un hombre que me parecía un gigante, con manos fuertes capaces de podar un vid o de abrazarme hasta hacerme sentir el niño más seguro del mundo. A menudo estaba ausente, perdido entre reuniones y catas, pero cuando regresaba, su presencia llenaba la casa de risas y del aroma a vino y tabaco. Pero el verdadero corazón de ese reino era mi madre, Isabel. Ella no era una mujer de negocios, era una artista, y su lienzo era la tierra. Tenía una sonrisa que parecía hacer florecer las plantas y unas manos que siempre estaban manchadas de tierra. Me enseñó a escuchar el susurro del viento entre las hojas, a diferenciar el canto de los pájaros y, sobre todo, a amar la vid. Juntos, teníamos un secreto, un pequeño rincón del viñedo donde habíamos plantado un esqueje de una cepa centenaria. Esta es la guardiana, Fermín, me dijo un día, mientras apisonaba la tierra alrededor del frágil tallo. Mientras ella esté fuerte, nuestra familia también lo estará. Cuídala siempre. Recuerdo las tardes sentado con ella en la cocina, mientras el aroma de sus guisos llenaba el aire. Me contaba cuentos de hadas o cantaba viejas canciones populares que todavía, a día de hoy, resuenan en mi memoria. Me enseñó a leer las nubes, a encontrar la belleza en las cosas pequeñas y a creer que el mundo, aunque a veces duro, estaba lleno de maravillas. Mi padre me enseñó el valor del trabajo y el orgullo del apellido Vega, pero mi madre me enseñó el valor del alma. Ella era mi luz, mi brújula, la calidez que convertía una simple casa en un hogar. La guardiana creció, y yo también. Bajo el cuidado de mi madre, la pequeña vid se hizo fuerte, y yo me sentía invencible. Esos años fueron un sueño bañado por el sol, una sucesión de veranos interminables y vendimias felices. No sabía, no podía saber, que los sueños más hermosos son a menudo los más frágiles, y que una sombra implacable ya se cernía sobre nuestro pequeño paraíso, lista para apagar la luz para siempre. La enfermedad llegó sin previo aviso, una palabra susurrada entre mis padres que yo no entendía, cáncer. De repente, el aroma a tierra y guisos fue reemplazado por el olor antiséptico y estéril del hospital. La sonrisa de mi madre comenzó a desvanecerse, su piel perdió el color del sol y sus manos, antes firmes, se volvieron temblorosas. Yo tenía solo 9 años y no comprendía la magnitud de la tragedia. Solo sabía que la luz de mi vida se estaba apagando. Mi padre se transformó. El gigante fuerte y risueño se encogió, sus hombros se curvaron bajo un peso invisible.
Lo veía llorar en silencio en su despacho, rodeado de botellas de vino que ya no representaban celebración, sino escape. La casa se volvió silenciosa. Las risas se extinguieron. Yo pasaba horas junto a la guardiana, hablándole a la vid como si pudiera transmitirle mis palabras a mi madre, rogándole que se pusiera bien. El día que murió, La Rioja entera pareció llorar conmigo. Una lluvia fina y persistente caía sobre los viñedos, como si el cielo supiera que habíamos perdido nuestro sol. Recuerdo el funeral como una pesadilla borrosa, el negro de la ropa, el murmullo de las condolencias, el abrazo tembloroso de mi padre. Pero sobre todo, recuerdo el vacío. Un vacío tan inmenso que sentía que me tragaría. Ese día, me escapé y corrí hacia la guardiana. Me abracé a su tronco, ya más robusto, y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Sentí que me habían arrancado una parte del alma. Me quedé allí, solo, bajo la lluvia, aferrado a la única conexión viva que me quedaba con mi madre, sin saber que la tormenta en mi vida no había hecho más que empezar. La muerte de mi madre no solo me dejó huérfano de su amor, también me dejó vulnerable a la oscuridad que estaba por venir. Pasaron 2 años. 2 años de silencio, de comidas solitarias y de un padre que era poco más que un fantasma en su propia casa. Yo intentaba sobrevivir, refugiándome en mis estudios y en los cuidados de la guardiana, que se había convertido en mi santuario. Y entonces, un día, mi padre nos reunió en el salón. Su voz era extraña, casi forzada. Nos anunció que se volvería a casar. Su prometida era Beatriz, una viuda de un pueblo cercano. Entró en nuestra casa como una ráfaga de aire helado en un día de verano. Era una mujer elegante, con el pelo siempre perfecto y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Sus ojos eran fríos, afilados, calculadores. Con ella llegaron sus 2 hijos, Clara, 2 años mayor que yo, una adolescente altiva con una mirada de desdén permanente, y Marcos, 1 año menor, un niño corpulento con una energía agresiva y una sonrisa burlona. Desde el primer momento, supe que Beatriz nunca podría reemplazar a mi madre. No lo intentó. En lugar de eso, comenzó una conquista silenciosa y metódica de nuestro hogar. Lo primero que desapareció fueron las fotos de mi madre del salón. Un día simplemente ya no estaban, reemplazadas por paisajes anónimos. Luego cambió las cortinas, los cojines, incluso los platos. Cada cambio era una pequeña puñalada, un intento deliberado de borrar la memoria de Isabel Vega de la casa que ella había llenado de amor. Mi padre, desesperado por encontrar algo de normalidad, no veía nada. O no quería ver. Para él, Beatriz era una tabla de salvación, una oportunidad de reconstruir una vida. Tienes que adaptarte, Fermín, me decía con una voz cansada. Beatriz es una buena mujer. Dale tiempo. Pero yo veía lo que él no veía. Veía la forma en que los ojos de Beatriz se endurecían cuando yo entraba en una habitación. Veía la sonrisa de suficiencia que compartía con sus hijos cuando mi padre no miraba. Trajo una atmósfera extraña a la casa, ya sombría tras la muerte de mi madre, que ahora se sentía aún más opresiva. No era mi hogar. Me había convertido en un extraño en mi propia casa, un vestigio de una vida anterior que la nueva reina estaba decidida a erradicar. Los años que siguieron fueron una larga cadena de dolor silencioso. La crueldad de Beatriz y sus hijos no era física, al menos no al principio. Era algo más sutil, más insidioso. Era un goteo constante de humillaciones diseñado para hacerme sentir pequeño, insignificante, un estorbo. Clara, con su aire de superioridad, me llamaba el huerfanito en susurros cuando mi padre no estaba cerca. Se burlaba de mi ropa, de mis libros, de mi silencio. Marcos era más directo. Su pasatiempo favorito era esconder mis cosas, empujarme en los pasillos o romper mis juguetes, riéndose a carcajadas cuando veía la rabia y la impotencia en mi rostro. Yo era su entretenimiento. Beatriz, por supuesto, orquestaba todo desde la sombra. Nunca me levantó la voz. Su arma era una dulzura venenosa. ¿Por qué no puedes ser como Marcos, cariño? Él es tan sociable y tú siempre tan callado, decía en la mesa, su tono meloso pero sus palabras afiladas como cuchillos.
Me comparaba constantemente con sus hijos, siempre para dejarme en mal lugar. Una vez, la escuché decirle a mi padre que yo era una carga, que mi presencia le recordaba constantemente a Isabel, un recuerdo que ella, claramente, quería borrar por completo. Intenté hablar con mi padre. Una noche, reuní todo mi valor y le conté que Marcos me había roto un coche de juguete que mi madre me había regalado. Mi padre solo suspiró, el cansancio grabado en su rostro. Fermín, sois niños. Tienes que aprender a compartir y a llevarte bien con tus nuevos hermanos. No hagas las cosas más difíciles. No me defendió. No me creyó. Cada vez que desestimaba mis palabras, sentía que perdía un trocito más de su amor. Y poco a poco, dejé de intentarlo. Aprendí a callar, a tragarme el dolor y la rabia, a hacerme invisible. El punto de inflexión llegó cuando tenía 12 años. Una tarde, estaba en el jardín, cuidando de la guardiana. Marcos apareció, con su sonrisa provocadora. Empezó a burlarse de mí, llamándome el jardinero loco que hablaba con las plantas. Lo ignoré. Entonces, con un movimiento rápido y deliberado, agarró una de las ramas más jóvenes de la vid, una que yo había estado cuidando con esmero, y la partió con un crujido que resonó en mi corazón. La rabia me cegó. Por primera vez en años, no me contuve. Me abalancé sobre él, las lágrimas brotando de mis ojos, una mezcla de furia por la vid profanada y de dolor acumulado durante años. Rodamos por el suelo, y mi puño, pequeño e inexperto, impactó en su mejilla. En ese preciso instante, apareció Beatriz. No preguntó qué había pasado. No le importó. Solo vio a su precioso hijo en el suelo y a mí encima de él. Su rostro se transformó, la máscara de dulzura cayó para revelar una furia helada. Se acercó y su mano abierta impactó en mi cara con una fuerza que me hizo ver estrellas. El golpe físico dolió, pero la injusticia quemó mucho más. ¿Cómo te atreves a tocar a mi hijo, mocoso malcriado?, gritó, mientras levantaba a un sollozante Marcos y lo acunaba en sus brazos como si fuera la víctima. Esa noche, cuando mi padre llegó y escuchó la versión de Beatriz, ni siquiera me miró. Pídele perdón a Marcos y a tu madre, dijo, su voz era un témpano de hielo. No lo hice. Corrí a mi habitación, cerré la puerta con llave y lloré. Lloré por mi madre, por mi padre perdido, por la vida herida y por el niño solitario en que me había convertido. Esa bofetada no solo me dolió en la cara. Me partió el corazón y grabó una verdad ineludible en mi alma, estaba solo. Completamente solo. Después de aquel día, me encerré aún más en mi caparazón. En el colegio, me convertí en el chico raro, el que siempre estaba solo en el patio, leyendo o dibujando. En casa, era una sombra que se deslizaba por los pasillos, intentando evitar cualquier contacto con Beatriz y sus hijos. Mi único refugio era mi habitación y mis visitas secretas a la guardiana, a la que le hablaba como si pudiera entenderme. Una noche, mientras buscaba un libro viejo, encontré una caja de madera debajo de mi cama que no recordaba haber visto. Era de mi madre. Dentro, junto a unas flores secas y un par de fotos, había un cuaderno de tapas de cuero gastado. Era su diario de jardinería. Abrí sus páginas con manos temblorosas. Su caligrafía elegante llenaba las hojas, no solo con notas sobre podas y abonos, sino con reflexiones, sueños y pensamientos. Y entonces, encontré las páginas en las que hablaba de mí. Sus palabras fueron como un rayo de luz perforando la oscuridad que me envolvía. Mi pequeño Fermín, leí. Tiene la misma alma vieja que su abuelo. Ve el mundo con una profundidad que asusta. A veces me preocupa que sea demasiado sensible para este mundo. Pero sé que esa sensibilidad es también su mayor fortaleza. Mi Fermín, mi regalo más precioso. Nunca dejes que nadie, absolutamente nadie, te haga dudar de lo que vales. Eres fuerte, eres bueno y estás destinado a hacer cosas maravillosas. Leí esas palabras una y otra vez, hasta que las memoricé. Lloré, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Mi madre creía en mí. Su amor no se había ido, estaba allí, vivo, en esas páginas.
El diario se convirtió en mi talismán, mi arma secreta contra la crueldad de mi nueva familia. En sus páginas en blanco, empecé a escribir yo también. Escribía sobre mi soledad, mi rabia, y sobre todo, sobre mi sueño de libertad. Le prometí a mi madre, y a mí mismo, que un día me iría de esa casa. No dejaría que Beatriz o nadie más me definiera. Me aferré a esa promesa con todas mis fuerzas. Empecé a estudiar como un poseso. Ya no por agradar a mi padre, sino porque sabía que la educación era mi único billete de salida. Devoraba los libros de la biblioteca, desde las novelas de aventuras que le gustaban a mi madre hasta los libros de negocio y enología de mi padre. Quería entender el mundo, quería estar preparado. Cuando tenía 16 años, mi padre empezó a hablar seriamente de mi futuro en Bodegas Vega. Fermín, eres el heredero. Todo esto será tuyo algún día, me dijo en su despacho, con un tono que mezclaba orgullo y una extraña melancolía. No sentí orgullo. Sentí presión, y una parte de mí se preguntó si realmente quería que yo me hiciera cargo o si solo intentaba compensar los años de abandono. Beatriz, por supuesto, no estaba contenta. La oí decirle a mi padre que yo no estaba preparado, que era demasiado introvertido y que Marcos, en cambio, tenía madera de líder. Marcos, un chico de 15 años cuyo único talento era intimidar a los demás. No me sorprendió, pero sus palabras dolieron igualmente. Consolidaron mi determinación. No quería su empresa. No quería su legado. Quería el mío propio. Y sabía que para conseguirlo, tenía que irme de allí. La carta de aceptación de la Universidad Politécnica de Madrid llegó en un día soleado de primavera. Fue la primera chispa de esperanza real que había sentido en años. Había elegido una doble titulación en Administración de Empresas y Enología, una combinación que, irónicamente, me preparaba perfectamente para dirigir Bodegas Vega. Pero mi plan no era ese. Mi plan era aprender, crecer y no volver jamás. La noche antes de irme, empaqué mis cosas. Metí en la maleta algo de ropa, el diario de mi madre y, con mucho cuidado, un pequeño esqueje que había cortado de la guardiana, envuelto en un paño húmedo. Era un acto de fe, la esperanza de que algo de mi verdadero hogar pudiera echar raíces en otro lugar. Mi padre no estuvo en casa esa noche, estaba en un viaje de negocios. Beatriz me observó empacar con una sonrisa apenas disimulada. Creo que mi partida era la mayor victoria que había conseguido. El autobús a Madrid partió al amanecer. No miré atrás. Dejaba atrás una casa llena de fantasmas y una familia que nunca fue mía. Tenía 18 años, poco dinero en el bolsillo, pero llevaba conmigo algo que ellos nunca podrían quitarme, la promesa de un futuro. La llegada a Madrid fue abrumadora. El ruido, la gente, los edificios imponentes. Mi residencia de estudiantes era una habitación pequeña y destartalada que compartía con otro chico, pero para mí era un palacio. Era mi espacio, mi libertad. Los primeros meses fueron una vorágine de clases, estudios y soledad. Me di cuenta rápidamente de que el dinero que me había dado mi padre no duraría mucho, así que encontré trabajo como camarero en un bar de tapas en el barrio de Malasaña. El trabajo era duro, turnos de noche, olor a fritanga y clientes borrachos. Pero me enseñó a interactuar con la gente, a sonreír aunque estuviera agotado, a endurecerme. Cada euro que ganaba era mío, sudado y merecido. Era una sensación de independencia que nunca había conocido. Fue en la universidad donde conocí a Elena. Estábamos en la misma clase de economía agraria. Ella era todo lo que yo no era, extrovertida, risueña, con una curiosidad insaciable y una forma de hablar directa y sin rodeos. Un día, me vio leyendo un libro sobre viticultura biodinámica en la cafetería. Eso es bastante específico para un estudiante de empresariales, dijo, sentándose frente a mí sin ser invitada. Levanté la vista, sorprendido. Vengo de una familia de viticultores, respondí escuetamente. Ah, sí. ¿De dónde?, preguntó, sus ojos brillando de interés. Dudé. De un pueblo pequeño. No es importante. Ella captó mi reticencia y, en lugar de insistir, cambió de tema. Bueno, si sabes tanto de vino,
un día tendrás que invitarme a uno bueno, ¿no? Así empezamos a hablar. Elena estudiaba periodismo y soñaba con destapar injusticias. Tenía una energía que me atraía y una sensibilidad que me desarmaba. Poco a poco, me fui abriendo a ella. Le hablé de mi madre, de los viñedos, pero omití la parte de Beatriz y el tormento. Ella nunca presionó. Se convirtió en mi mejor amiga, mi confidente, mi ancla en esa ciudad inmensa. Estudiábamos juntos en la biblioteca hasta tarde, compartiendo apuntes y sueños. Mi padre me llamaba de vez en cuando. Las conversaciones eran siempre iguales, cortas y superficiales. ¿Estás bien, Fermín? Sí, papá, estoy bien. Nunca le conté mis dificultades. Mi orgullo no me lo permitía. O quizá era el miedo a que mi vulnerabilidad le diera la razón a Beatriz. A través de él, me enteraba de que Beatriz y sus hijos seguían allí, cada vez más arraigados en la bodega. Marcos había empezado a trabajar en el departamento comercial. Cada noticia era un recordatorio de por qué me había ido. Los años de universidad pasaron volando, entre libros, trabajo y las conversaciones con Elena. Me gradué con honores. Estaba listo para empezar mi vida. Tenía un plan, fundar una pequeña empresa que conectara a pequeños agricultores ecológicos con los mercados de la ciudad. Un proyecto pequeño, honesto, todo lo contrario a la ambición desmedida que yo sentía que estaba pudriendo Bodegas Vega. Creía que por fin había escapado. Pero el pasado, como las viejas vides, tiene raíces profundas y siempre encuentra la forma de volver a atraparte. Justo cuando mi pequeño proyecto en Madrid empezaba a tomar forma, sonó el teléfono. Era mi padre. Su voz, al otro lado de la línea, sonaba más cansada que nunca, casi rota. Fermín, tienes que volver, dijo sin preámbulos. Bodegas Vega te necesita. Un escalofrío recorrió mi espalda. No, papá. Yo tengo mi vida aquí. Mi trabajo. Esto también es tu trabajo. Es tu legado, insistió. Estoy envejeciendo, hijo. No puedo con todo. Marcos, él no entiende el alma de esta bodega. Tú sí. Por favor. Su súplica me desarmó. Una parte de mí, el niño que todavía anhelaba la aprobación de su padre, se sintió tentado. Quizá esta era mi oportunidad. La oportunidad de volver, no como el niño asustado, sino como el hombre preparado que era. La oportunidad de salvar la bodega de las garras de Beatriz y demostrarle a mi padre, y a mí mismo, de lo que era capaz. Contra todo mi instinto, y a pesar de las advertencias de Elena, acepté. El regreso a La Rioja fue como entrar en una fotografía vieja y descolorida. La casa era la misma, pero el ambiente era aún más gélido. Beatriz me recibió con su sonrisa de falsa cordialidad. Marcos, ahora un hombre corpulento con la misma mirada arrogante de siempre, me saludó con un asentimiento condescendiente. Mi padre me dio un puesto en el departamento de producción, para que vuelvas a familiarizarte con todo, dijo. Pronto me di cuenta de que era una trampa. Beatriz y Marcos me aislaron. Me asignaban tareas menores, revisaban mis informes buscando errores, cuestionaban cada una de mis decisiones en las reuniones. Querían demostrar que yo era un inútil. Pero yo no era el niño de antes. Trabajé sin descanso, estudié los libros de contabilidad, hablé con los empleados más antiguos. Descubrí que, bajo la influencia de Beatriz, la bodega había abandonado la calidad por la cantidad. Estaban usando pesticidas más baratos y negociando la venta de las mejores parcelas, las que mi abuelo y mi padre habían cuidado durante décadas. Empecé a luchar. En las reuniones, presenté un plan detallado para la transición a un cultivo totalmente orgánico, para revitalizar la marca basándonos en la calidad y la tradición. Algunos de los empleados veteranos me apoyaron en secreto, pero en público, Beatriz y Marcos ridiculizaban mis ideas. Fermín, eres un soñador. Esto es un negocio, no una ONG, decía Marcos con desprecio. La idea es bonita, cariño, pero no es práctica. Hay que pensar en los beneficios, añadía Beatriz con su tono meloso. Y mi padre se quedaba en silencio.
Miraba a un punto fijo de la mesa, su rostro una máscara de agotamiento. Su silencio era peor que sus gritos. Era una traición que se repetía cada día. La batalla final llegó durante la discusión del presupuesto anual. Marcos propuso firmar un contrato a largo plazo con una gran superficie, lo que implicaría bajar aún más la calidad. Yo presenté una alternativa, un plan de marketing directo al consumidor y exportación a mercados gourmet. El debate se acaloró. Entonces, Marcos me miró y dijo delante de todos, «Tú no sabes nada de este negocio. Te fuiste. Abandonaste a tu padre y a esta familia. Vienes aquí con tus ideas de universitario de ciudad, pero la realidad te supera». Miré a mi padre, esperando, suplicando con la mirada que interviniera, que me defendiera. Él levantó la vista, me miró por un segundo, y luego la bajó. «Marcos tiene razón en una cosa, Fermín», dijo en voz baja. «El contrato ya está muy avanzado. Es lo mejor para la empresa ahora mismo». El mundo se detuvo. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. No era solo el contrato. Era todo. Los años de humillación, la bofetada, el silencio. Todo culminó en ese instante. Me levanté lentamente. Recogí mis papeles con una calma que no sentía. Miré a mi padre por última vez. «Si esto es lo que quieres para la bodega que construyó el abuelo, si este es tu legado», dije, mi voz temblando ligeramente, «entonces yo no pertenezco aquí». Salí de la sala de reuniones, ignorando la voz de Beatriz que me llamaba con falsa preocupación. Esa misma noche, hice la maleta por segunda vez. Dejé una nota en el despacho de mi padre. «Tenías razón. La realidad me supera. La tuya, no la mía». Y me marché, esta vez para siempre. Pasaron 5 años. 5 años en los que construí mi vida en Madrid, ladrillo a ladrillo. Mi pequeña cooperativa, Tierra Pura, prosperó. Me centré en mi trabajo, en mis amigos, en Elena, cuya amistad se había convertido en un amor tranquilo y sólido. Enterré La Rioja tan profundamente en mi memoria que casi llegué a creer que ya no podía hacerme daño. Pero el pasado nunca muere del todo. Una mañana, mientras preparaba un pedido, mi móvil sonó. Un número desconocido. Contesté. La voz de una mujer, suave y temblorosa, preguntó, «¿Es usted Fermín Vega?» «Sí, soy yo». «Señor Vega, mi nombre es Lucía. Soy enfermera. Le llamo del hospital de Logroño. Yo cuidé de su padre, Javier, en sus últimos días». Hizo una pausa. «Su padre falleció esta mañana». Mi corazón se detuvo. Un silencio espeso llenó mi tienda, ahogando el ruido de la calle. ¿Muerto? ¿Mi padre? ¿Por qué nadie me había llamado? ¿Beatriz? ¿Marcos? El dolor fue agudo, inesperado, pero fue rápidamente seguido por una oleada de rabia helada. «Gracias por informarme», dije, mi voz sonando extrañamente lejana. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared, sin ver nada. Elena me encontró así minutos después. Me abrazó mientras yo temblaba, no de pena, sino de una furia impotente. «Tengo que ir», le dije. «Tengo que ir a despedirme». El viaje de vuelta a La Rioja fue una tortura. Cada kilómetro me acercaba más a la fuente de mi dolor. No fui a la casa. Fui directamente al tanatorio. El aire olía a lirios y a tristeza. Vi algunas caras conocidas, viejos empleados de la bodega, vecinos. Me miraban con una mezcla de curiosidad y lástima, susurrando entre ellos. Y entonces los vi. Beatriz, Clara y Marcos, de pie junto al ataúd, recibiendo el pésame como si fueran la única familia del difunto. Vestían un luto impecable y actuaban su papel a la perfección. Respiré hondo y me acerqué. Cuando me vieron, la atmósfera se congeló. «¿Qué haces tú aquí?», siseó Beatriz, su voz un veneno envuelto en un susurro. «He venido a despedirme de mi padre», respondí, mi voz firme. Marcos se interpuso en mi camino, hinchando el pecho. «No tienes ningún derecho a estar aquí. Le abandonaste. Nuestro padre murió solo por tu culpa. Aparta»,
Marcos, dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Intenté pasar, pero Beatriz se movió, bloqueando mi acceso al féretro. No te vas a acercar a él, dijo, sus ojos lanzando chispas de odio. Él era mi marido. El padre de mis hijos. Tú ya no eres nada. No te permito que montes un espectáculo. La palabra espectáculo me golpeó. Ellos, los que habían convertido la vida de mi padre y la mía en un circo de mentiras y manipulación, me acusaban a mí. La rabia me subió por la gargadura. Quería gritar, quería exponerlos allí mismo. Pero vi los ojos de los presentes fijos en nosotros. Causar una escena solo les daría la razón. Beatriz, dije, mi voz baja pero cortante. Soy su hijo. Su único hijo de sangre. Y voy a despedirme de él. Si quieres impedírmelo, tendrás que llamar a la policía. Pero te advierto que el escándalo no te va a gustar. Ella se quedó paralizada, sorprendida por mi firmeza. Dudó un instante, luego me lanzó una mirada cargada de veneno y se apartó 1 centímetro, lo justo para que yo pudiera pasar. Me acerqué al ataúd. Allí estaba mi padre, su rostro pálido y sereno, tan diferente del hombre atormentado que recordaba. Le puse una mano en el hombro, frío a través de la chaqueta. Lo siento, papá, susurré, solo para que él me oyera. Siento no haber estado aquí. Y en ese momento, no sentí rabia. Solo una profunda y desoladora tristeza por todas las palabras que nunca nos dijimos. Después del funeral, me alojé en un pequeño hotel a las afueras del pueblo. No podía soportar la idea de volver a esa casa. Pasé el día siguiente en una neblina, haciendo gestiones, sintiéndome como un extraño en mi propia tierra. Estaba a punto de comprar el billete de vuelta a Madrid cuando recibí un mensaje de un número desconocido. Soy Lucía, la enfermera. Necesito verle. Es importante. Sobre su padre. Le espero en la cafetería de la plaza en media hora. Venga solo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué podía ser tan importante? La curiosidad y un extraño presentimiento me llevaron a la plaza. Lucía estaba sentada en una mesa al fondo, con aspecto nervioso. Era una mujer de mediana edad, con una mirada amable y preocupada. Gracias por venir, señor Vega, dijo en voz baja, mirando a su alrededor. Sé que esto no es apropiado, pero le hice una promesa a su padre. ¿Una promesa? Su padre habló mucho de usted en sus últimas semanas. Se arrepentía de muchas cosas, dijo, y sus ojos se llenaron de compasión. Él sabía que no le quedaba mucho tiempo. Y sabía que su esposa, bueno, él sabía que ella intentaría dejarle fuera de todo. Me pidió que si algo le pasaba, le entregara esto personalmente. Sacó un sobre grueso y amarillento de su bolso y me lo deslizó por la mesa. Léalo cuando esté a solas. Su padre quería que supiera la verdad. Tenga cuidado, Fermín. Me llamó por mi nombre de pila, y eso le dio a sus palabras un peso aún mayor. Se levantó, me dio una última mirada de aliento y se fue, perdiéndose entre la gente. Volví a mi habitación de hotel, cerré la puerta con llave y me senté en la cama, con el sobre en mis manos temblorosas. Lo abrí. Dentro había varios documentos. El primero era una carta manuscrita. Reconocí al instante la caligrafía temblorosa de mi padre. Mi querido hijo, Fermín, empezaba. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí para pedírtelo en persona, así que lo haré ahora, perdóname. Perdóname por mi debilidad, por mi ceguera, por cada vez que te fallé. Las lágrimas nublaron mis ojos mientras seguía leyendo. En la carta, mi padre me contaba toda la verdad. Como Beatriz, después de mi segunda partida, lo había aislado por completo. Controlaba sus llamadas, sus correos, le decía que yo lo odiaba, que no quería saber nada de él, que estaba demasiado ocupado con mi nueva vida para preocuparme por un viejo. Le hizo creer que yo era el traidor. Fui un cobarde, hijo. Me dejé manipular porque estaba solo y cansado. Y ella se aprovechó de eso para envenenar mi corazón contra ti. Pero había más. Adjunto a la carta, había un documento legal.
Una copia de un testamento, fechado hacía apenas 2 meses y debidamente notariado. Y finalmente, una pequeña memoria USB. Conecté el USB a mi portátil con el corazón en un puño. Solo había un archivo de audio. Hice clic. La voz calculadora de Beatriz llenó el silencio de la habitación, hablando con un hombre. No te preocupes, Álvaro. En cuanto el viejo se muera, la bodega es tuya por una fracción de su valor. El testamento está arreglado. Su hijo, el niñato ese, no verá ni un euro. James nunca se enterará. Se me heló la sangre. Álvaro Soler. El CEO de la multinacional. Lo habían planeado todo. La rabia que sentí fue volcánica, pero debajo de ella, había un dolor inmenso. Mi padre lo había sabido. Había intentado arreglar las cosas, pero se le había acabado el tiempo. Me quedé allí sentado, temblando, con la carta de mi padre en una mano y su verdadero testamento en la otra. Ya no se trataba solo de mí. Se trataba de hacer justicia por él. Beatriz había empezado una guerra hacía muchos años. Y yo, ahora, tenía las armas para terminarla. Al día siguiente, contacté con el señor Morales, el abogado de toda la vida de mi padre, un hombre recto y leal que Beatriz había apartado en los últimos años. Le mostré la carta, el testamento y la grabación. Su rostro se endureció con cada prueba que le presentaba. Fermín, esto es una barbaridad, dijo con voz grave. Esto no es solo fraude, es criminal. Justo en ese momento, recibí una llamada. Era de un bufete de abogados de Logroño, informándome formalmente de la lectura del testamento de mi padre para el día siguiente. La trampa de Beatriz estaba en marcha. Perfecto, le dije a Morales. Iremos juntos. Al día siguiente, entramos en la lujosa sala de juntas del bufete Thompson y Lee. Beatriz, Clara y Marcos ya estaban allí, sentados alrededor de una larga mesa de caoba, junto a un abogado de aspecto engreído. Me miraron con una mezcla de sorpresa y desprecio. ¿Qué se supone que haces tú aquí, Lucian?, espetó Beatriz, usando mi nombre con veneno. Nota para el usuario, he corregido el lapsus del prompt anterior, aquí usaré Fermín. ¿Qué se supone que haces tú aquí, Fermín?, espetó Beatriz, usando mi nombre con veneno. Esta es una reunión privada para los herederos nombrados en el testamento. Su abogado, el señor Thompson, carraspeó. Efectivamente, señor Vega. A menos que su nombre figure en el documento, me temo que tendré que pedirle que se marche. Marco sonrió con suficiencia. Ya lo has oído, hermanito. La puerta es grande. Yo no dije nada. Miré al señor Morales, quien dio un paso al frente y colocó su maletín sobre la mesa con un golpe seco. Señor Thompson, mi nombre es Ricardo Morales, y fui el abogado del señor Javier Vega durante 30 años, hasta que su clienta, dijo señalando a Beatriz, lo apartó convenientemente. Y represento a Fermín Vega, el único y verdadero heredero del señor Vega. Beatriz soltó una carcajada. ¿Verdadero heredero? ¡Qué ridículo! Y Javier me lo dejó todo a mí y a mis hijos. Aquí está el testamento que lo prueba. El señor Morales abrió su maletín y sacó un documento. No, señora. El documento que usted tiene es un fraude. Este es el último testamento y voluntariedad de Javier Vega, firmado ante notario hace 2 meses. Deslizó el documento por la mesa hacia Thompson, cuya expresión engreída empezó a vacilar. Mientras Thompson leía, con el rostro cada vez más pálido, Morales continuó. Además, tenemos pruebas de la coerción y manipulación a la que sometieron a un hombre enfermo y vulnerable. Y también, hizo una pausa dramática, tenemos pruebas de su conspiración para vender los activos de Bodegas Vega al señor Álvaro Soler a un precio fraudulento. Saqué mi teléfono y apreté reproducir. La voz de Beatriz, fría y calculadora, llenó la sala. En cuanto el viejo se muera, la bodega es tuya. El silencio que siguió fue atronador. Beatriz se quedó blanca como el papel. Marco se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. Tú. Maldito bastardo. Te voy a, gritó, abalanzándose hacia mí. Señor Vega,
Siéntese, tronó Thompson, poniéndose en pie. Miró a Beatriz con furia. Señora, estas son acusaciones extremadamente graves. Fraude, conspiración, es consciente de las consecuencias penales que esto puede acarrear. Beatriz se derrumbó en su silla, sin aliento. Clara empezó a sollozar. Marco se quedó paralizado, su rabia evaporada y reemplazada por puro miedo. Los miré a los tres, a los parásitos que habían consumido la vida de mi padre. No sentí triunfo. Sentí un asco profundo. Respiré hondo. Señor Thompson, dije, mi voz resonando en la sala. No tengo intención de llevar esto a los tribunales. No quiero gastar un minuto más de mi vida con esta gente. Me volví hacia Beatriz. Quiero que tú y tus hijos desaparezcáis. Dejaréis la casa mañana mismo. Renunciaréis a cualquier puesto en la empresa. Os iréis de La Rioja y no volveréis jamás. Si lo hacéis, dije, mi voz bajando a un susurro helado, entonces entregaré todo esto a la fiscalía. Y te aseguro, Beatriz, que no tendré piedad. Tras un tenso silencio, Beatriz, derrotada, asintió con la cabeza, sus labios apretados en una fina línea de odio. La guerra había terminado. En los días siguientes, el señor Morales se encargó de que todo se ejecutara con una eficiencia implacable. Beatriz y sus hijos se desvanecieron como una mala pesadilla. Vaciaron la casa y se marcharon sin decir adiós. No me importaba a dónde iban, solo que se hubieran ido para siempre. Cuando entré en la casa familiar por primera vez como su único dueño, sentí una extraña mezcla de victoria y melancolía. La casa estaba silenciosa, pero era un silencio diferente. Ya no era opresivo, sino expectante. Sin embargo, sabía que no podría vivir allí. Estaba impregnada de demasiados fantasmas. La bodega era un desafío mayor. Beatriz y Marcos la habían dejado al borde de la ruina financiera, con deudas ocultas y contratos perjudiciales. Me reuní con los empleados, muchos de los cuales llevaban allí desde que mi padre era joven. Les expliqué la situación y mi visión para el futuro, volver a nuestras raíces, apostar por la calidad, por lo orgánico, por el respeto a la tierra que mi madre tanto amaba. Fue entonces cuando un hombre mayor, de manos encallecidas y mirada honesta, se adelantó. Era don Ricardo, el capataz, el que había trabajado codo con mi padre durante 40 años. Señorito Fermín, dijo con su voz ronca. Su padre estaría orgulloso. Díganos qué hay que hacer. Esta bodega es también nuestra familia. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba. Con la ayuda de don Ricardo y el resto del equipo leal, empezamos la ardua tarea de reconstruir. Cancelamos los contratos basura, renegociamos las deudas y empezamos a sanar los viñedos, eliminando los químicos y volviendo a los métodos tradicionales. Y tomé una decisión. La casa familiar no sería vendida. Se convertiría en la sede de la Fundación Isabel Vega, una organización sin ánimo de lucro dedicada a ayudar a jóvenes agricultores de la región a desarrollar proyectos de agricultura ecológica y sostenible. El legado de mi madre, su amor por la tierra, florecería de nuevo, ayudando a otros a cumplir sus sueños. Era mi forma de honrarlos a ambos, de fusionar la visión empresarial de mi padre con el alma de mi madre. Han pasado varios meses. El trabajo en Bodegas Vega es agotador, pero gratificante. Poco a poco, la bodega está recuperando su antiguo esplendor. La Fundación Isabel Vega ha acogido a sus primeros becarios, y la vieja casa vuelve a estar llena de vida, de risas y de sueños. Esta tarde, Elena ha venido de Madrid a pasar el fin de semana. Paseamos por los viñedos al atardecer, el sol tiñendo las colinas de un color dorado rojizo. El aire huele a tierra limpia y a promesas. La llevo a mi rincón secreto, donde la vieja guardiana sigue en pie, fuerte y majestuosa. A su lado, he plantado un nuevo esqueje, el que me llevé a Madrid hace tantos años y que cuidé en una maceta en mi pequeño balcón. Ha echado raíces. Es pequeño y frágil, pero está lleno de vida. Lo conseguiste, Fermín, dice Elena, apretando mi mano. Has vuelto a casa. La miro y sonrío. Una sonrisa de verdad, sin el peso del pasado. Sí,
digo, mientras el último rayo de sol ilumina la pequeña vid de vuelto. Comprendo ahora que el verdadero legado no es algo que se hereda, sino algo que se cultiva. No es la tierra, ni el dinero, ni el nombre. Es la capacidad de tomar las raíces rotas de tu pasado y plantar con ellas un nuevo futuro. Un futuro donde el dolor puede, por fin, dar paso a la esperanza. Y aquí, bajo el cielo de La Rioja, viendo crecer a la nueva guardiana, siento, por primera vez en mucho tiempo, que he encontrado la paz.